Hola, 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 buenos días. Buenos días, buenos días. Hay que empezar el día con mucho ánimo. Encontré esa canción y me dio mucha risa. Para ustedes pequeños. Buenos días, Daniel. Buenos días, Natalia. Buenos días también, Buenos Isidora. días, profe. Buenos días, Dylan. Buenos días, buenos días. Buenos días, Amanda también. Un clásico, dice. Pero en los dibujos de útil. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos depara hoy día el destino de nuestra clase. Bien, nosotros hoy día tenemos varias cosas que hacer con respecto a la nociología. Bien, recordemos que no sé si les han dicho, pero hay una prueba como fijada como en la segunda semana de abril. Por tanto, nos queda esta y la otra clase para terminar con este contenido. ¿Ya? Vamos a terminar nosotros con nociología y después vamos a pasar a otra rama que es la epistemología. ¿Ya? Por tanto, hoy día es muy importante que pongamos mucha atención porque el próximo miércoles yo creo que vamos a hacer una actividad ya para ir retroalimentando entonces los contenidos, antes, por supuesto, de esta evaluación que está fijada, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a salir de aquí. Salimos sin que suene esto. ¿Ya? Ahí se paró el sonido. Y vamos al listado de clases entonces. Poner mucha atención. Ahí, por favor, si tienen alguna duda, por favor, ahí me dicen. ¿Por qué esto no está todo marcado con verde? Vamos a ver. Ya, a ver si están todos marcados con verde. Vamos a las áreas de la filosofía entonces y a ver entonces la nociología y la posibilidad de conocimiento. Muy bien, cuarto medio, hasta ahora nosotros estamos haciendo el siguiente objetivo. Ya dice aplicar principios y herramientas de argumentación y diálogo, de escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, identificación de los razonamientos válidos y métodos de razonamiento filosófico. ¿Ya? Por tanto, nosotros aquí estamos viendo como contenido de la filosofía la nociología, que es la teoría del conocimiento. Una pregunta básica que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué es lo que hace posible el conocimiento? ¿Qué es lo que hace posible el conocimiento? Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía, pertenecientes a sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad con factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento. Bien, eso tenemos por ahora. Tenemos también que dialogar sobre las grandes cuestiones que ha dado la filosofía, ¿no? Y una de esas grandes cuestiones es la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Muy importante la teoría del conocimiento. Teoría. Veamos acá, ejemplificar y justificar problemas filosóficos. Revisión de contenido. Hasta ahora nosotros hemos visto varias cositas. Vimos las características de la filosofía que están acá, ya que la filosofía es universal, crítica, trascendente, radical, problemática, metódica, racional, especulativa y sistemática, ¿ya? Determinados cada una de esas características. Además dijimos que la filosofía es la búsqueda de los fundamentos, de los aspectos esenciales de todo lo que existe. Mirar más allá, dijimos que abstraer era sacar las ideas de la realidad, ¿no? O sea, abstraer los mismos conceptos. ¿Ya? No sé si se acuerdan de ese dibujo de una persona que estaba como mirando desde afuera el globo terráqueo, ¿ya? Y eso era la actividad entonces de abstracción, al igual que lo que vimos con el toro de Picasso. ¿Ya? Extraer entonces los conceptos y las estructuras son lo más esencial cuando nosotros hablamos de filosofía. La nociología, por otro lado, vimos la nociología en el mundo griego, con estas tres palabritas que se las voy a poner acá, que son el logos, también que es la parresia,
Parresia. Y Logos Parresia. Y me falta uno. Ah, Aleseia. Ya. Palabra, entonces, la parresia, la voz, el discurso, y la aleseia, que es desvelar, quitar el velo, no, aquí, quitar el velo, que es muy importante eso. Si no estuviera la aleseia, quitar el velo, ya, si no estuviera esto, no habría ciencia, ya. Hay que recordar siempre eso, para la ciencia y para la filosofía y para todo saber, ¿ya? La verdad se va descubriendo. La verdad se descubre. La verdad se descubre. ¿Ya? No se da de manera natural. Natural, por decirlo así. ¿Ya? No es una cosa que a mí, la verdad, me va a devenir así de suyo. Si fuera así de fácil, no existiría la ciencia, por ejemplo. ¿Ya? Las esencias de los fenómenos hay que descubrirlos. Si nosotros estamos fuera de la teoría, estamos fuera del conocimiento. Simplemente es así. Es así. Tenemos los conceptos nociológicos de verdad, duda y objetividad que van jugando entonces con este fenómeno de la verdad y de la nociología. Vamos a ponerlo aquí abajito, verdad, duda y objetividad, que son elementos claves de la nociología. Ustedes me podrán preguntar qué es la verdad. Bueno, la verdad en el día de hoy, es la correspondencia, vamos a poner acá abajito, correspondencia entre el juicio y lo real. ¿Ya? Esta verdad se califica como verdad por adecuación. Verdad por adecuación. ¿Ya? Que está inspirada en los conceptos griegos, aunque los griegos tenían una visión mucho más trascendente de la verdad. Nosotros no la tenemos tan trascendente como ellos, pero para nosotros mismos, ¿ya? La nociología en el mundo griego se presenta como un desafío, como algo que no se agota la búsqueda de la verdad. Y eso es muy importante para ustedes que están entrando entonces a este mundo de los conocimientos más avanzados. Bien, muy importante eso. Vamos más abajo, tenemos entonces los tipos de conocimiento. Vamos aquí, los tipos de conocimiento, lo voy a marcar aquí con el lápiz. Ya tenemos también el conocimiento espontáneo, científico y filosófico. Conocimiento, ya. Espontáneo, ¿no? Científico, científico y filosófico. También lo vimos con cada una de sus características. Pues bien, hoy día nos toca ver otra área de la nociología, que es esta área del saber que estamos visitando, que es la posibilidad de conocimiento. Bien, vamos a la imagen. La pregunta es la siguiente. ¿Existe conocimiento? ¿Ya? En los personajes de la siguiente ilustración. ¿Vieron esa noticia, no? ¿Ah? La de este personajito que simulaba un atropello. Veamos ahí qué nos dice el chat. Sí, por supuesto. ¿Ya? Han habido hilarantes memes con respecto a eso. ¿Ya? Memes y otro tipo de gráfico. La hoja de actuación, claro.
lo que nosotros tenemos que preguntarnos en filosofía sobre este señor y su acto de simulación, ¿ya? Es si existe o no conocimiento allí. ¿Existe algún tipo de conocimiento en este fenómeno? ¿Existe algún tipo de conocimiento? ¿Ya? Esa es una pregunta muy importante. Más allá de la hilaridad o la burla que nos puede presentar entonces esta situación, ¿ya? Siempre hay que preguntarse si es que existe algún tipo de conocimiento ahí o de qué posibilidad nosotros estamos hablando. ¿Ya? Digamos que dice. Puede ser eso también. Eso también. Pero vamos entonces a un conocimiento que es más bien mágico, ¿no? Como una cuestión de un Dios que está más allá, por ejemplo, de los límites de una enfermedad física, ¿no? También hay algo de enajenación ahí. Vamos a poner aquí enajenación. Enajenación. Pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Mágico. Y por supuesto, ya hay una negación del conocimiento científico. Eso es importante. Nosotros estamos viviendo en un periodo de la historia donde hay una negación del conocimiento científico. Veamos acá. Por supuesto. Negación, entonces voy a poner acá, negación del conocimiento científico. Negación del conocimiento científico. Yo no estoy diciendo que esta persona le falta alguna facultad, ¿ya? No estoy diciendo que a esta persona haya actuado sin razón, ¿no? Sino que las razones son bien claras, Para este tipo de personas, ¿ya? El conocimiento científico no existe, no existe. Y por tanto no es su guía para la actuación, para actuar dentro del mundo. ¿Ya? Por ende, ya se pueden obviar en vista y considerando ya la figura de un Dios trascendente, ¿no? Pero que en realidad lo está enajenando muchas veces. ¿Ya? Ojo que este tipo de fenómenos se está dando mucho. Gente como el pastor aquí cuestionado, ya eligió a Trump, eligió a Bolsonaro y también eligieron al presidente que tenemos hoy. ¿Ya? ¿Cómo nosotros estamos permitiendo que exista esta negación del conocimiento científico? Vamos a verlo acá y vamos a verlo también con las posibilidades de conocimiento. ¿Ya? Téngalo ahí presente, porque va a ser una de las cosas que vamos a estar visitando constantemente en esta clase. ¿Ya? Vamos más abajo. Dice, en torno a la posibilidad de conocimiento de las cosas por parte del ser humano, existe una serie de tendencias que fundamentan sus posiciones nociológicas al respecto. ¿Ya? Posiciones nociológicas o posiciones frente a la teoría del conocimiento. ¿Ya? Posiciones frente a la teoría del conocimiento. Posiciones frente a la teoría. Posiciones frente a la teoría del conocimiento. Veamos acá. También tenemos que ver el tema de los antivacunas y el tema del horóscopo. ¿Ya? Vamos más abajo. Primera posición, dice escepticismo y agnosticismo. Son dos posiciones nociológicas afines, cuyas concordancias eliminan sus diferencias. Su tesis reside en la negación de la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Son los más lejanos precursores del neopositivismo. Ese neopositivismo, esta palabra lo vamos a ver después. Teóricamente, para estos no hay ningún saber firme. No puede encontrarse nunca ninguna opinión absolutamente segura. Prácticamente es una actitud que se encuentra en la negatividad, adherirse a ninguna opinión determinada, la suspensión del juicio, la salvación del individuo, la paz interior. ¿Ya? Mucho del fenómeno que acabamos de ver, tiene de escepticismo y agnosticismo.
¿ya? A pesar de que ustedes me pueden decir, no, obviamente esta persona cree en Dios, pero cree en un Dios más bien individual, ¿no? Un Dios que tiene que ver con la salvación de sí mismo, ¿ya? No sobre la salvación de los demás, ¿ya? Tenemos entonces esta posición, ¿ya? Donde lisillanamente se niega el conocimiento. Se niega el conocimiento, ya que se dice que no existe una posibilidad de conocimiento cierto, ¿ya? O el escepticismo, vamos a poner aquí, escepticismo, ¿ya? Niega la posibilidad, y el agnosticismo no cree en la posibilidad de conocimiento. Agnosticismo, ¿ya? No cree en la posibilidad, ¿ya? Del conocimiento. Y por tanto se abandona a la religión, ¿ya? Y a las formas, vamos a poner eso, para no tirarle tanto palos a la religión, vamos a poner lo siguiente, y a las formas de, ¿cómo iba a poner acá? Se abandona la religión y a las formas de idolatría. ¿Ya? Esto es lo que sucede con el pastor antes cuestionado, ¿ya? Existe una posición agnóstica frente entonces a la posibilidad del conocimiento y se abandona entonces a la religión y a la idolatría. ¿Por qué me puso eso abandona, Natalia? Natalia. Sí. Oh, ¿verdad? ¿Verdad? También nos podemos equivocar. Tienes razón ahí. Ay, se abandona. A ponerle aquí, se abandona. Ay, muy temprano. Abandona. Ahí sí, abandona a la religión y a la forma de conocimiento. Gracias, Natalia. ¿Ya? Sigamos acá. Relativismo. Veamos la otra posición entonces frente al conocimiento. Dice, sostiene que no existen verdades absolutas, sino que todas las llamadas verdades son realidades relativas. En consecuencia, la verdad o la validez de una posición o de un juicio depende de las circunstancias o condiciones. Eso es muy importante. La verdad, entonces, para el relativismo, vamos a poner aquí, relativismo, depende de la circunstancia, ya, depende entonces de la circunstancia o las condiciones, ¿ya? Por el momento puede parecer una posición bastante válida, pero vamos a ver los problemas que subyacen a esta. En que son formuladas estas circunstancias o condiciones puede ser una determinada situación, un determinado estado de cosas o un determinado momento. El primer relativista fue Protágoras, quien sentenció que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto son. La negación de la verdad objetiva, la verdad universal, los hace postular la verdad subjetiva. O sea, los hace negar en sentido estricto la verdad, al asumir las posiciones relativas subjetivas. Bien, entonces tenemos lo siguiente. El relativismo depende de las circunstancias o las condiciones, ¿ya? Y se vuelve la verdad, ¿ya? Una forma relativa. ¿Ya? Depende de las condiciones, y niega la verdad objetiva. ¿Ya? Eso es muy importante, niega la verdad objetiva. ¿Ya?
en nuestro mundo actual, que es bastante irracional, suele pasar esta cuestión. Ya, nosotros, por ejemplo, proponemos distintas posiciones, distintas posiciones, como si estas fueran todas válidas. Como si estas fueran todas válidas. Y no siempre es así, como si fueran todas válidas. Vamos a la pregunta, ¿son todas válidas? Son todas válidas. ¿Ya? Esa es la principal pregunta. No sé si ustedes se fijan cómo actúa la prensa, por ejemplo, que pone la opinión de las personas de todas las personas, buscan en esa pluralidad, ¿ya? Ser más abarcador, ¿no? Pero no todas las personas tienen razón cuando nosotros vemos las noticias, ¿ya? Hay distintas posiciones, eso es evidente, es evidente. Pero hay personas que dominan mucho mejor el conocimiento científico y nos pueden dar ciertas orientaciones mucho más valederas. Ya, en ese sentido, recojo lo que decía Dylan, por ejemplo, con respecto al horóscopo. Ya, nosotros no podemos dejar, por ejemplo, nuestra vida al azar del horóscopo, ¿ya? Sin tomar en cuenta, por ejemplo, los saberes de la psicología, de la filosofía también, o de otros saberes que nos sirven para cuestionar y guiarnos sobre lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿ya? No podemos dejar que posiciones anti-científicas, anti-intelectualistas, ya dominen entonces nuestras áreas del saber. No todas las posiciones son válidas, aunque nos parezca un poquito, eh, como le decían a un profe que decía esto también, fundamentalista, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá. Claro que sí, claro que sí. Es típico de ese tipo de personas, diría. Claro. Por ejemplo, acá, Natalia, cuando se propicia, ¿ya? Un análisis así como el que tú hiciste aquí hilarantemente sobre esto de Júpiter, de la octava luna menguante y todo eso, ¿ya? En realidad lo que se propicia ahí, Natalia, es un relativismo y también una forma de exclusión, ¿ah? Como si fuera esa persona, la que domina entonces un saber que es específico y que los otros no lo dominan, ¿ya? Eso es muy importante y justamente me hiciste acordar de aquello, ¿ya? Nosotros estamos viviendo en un mundo, como les decía, ¿ya? Donde el irracionalismo ya está presente. Por ejemplo, dentro de posiciones del conocimiento, ¿ya? Dentro de este tipo de posiciones, ¿ya? El irracionalismo se manifiesta de la siguiente forma. Se manifiesta, ya teniendo, ya, promoviendo, ¿no? Se manifiesta mediante una opción aristocrática del conocimiento. ¿Se acuerdan qué es lo que era esa palabra aristocracia? ¿Se acuerdan la definición de estos chiquillos? Ya, veamos acá el chat. Ya, aristocracia, ya, dentro de la etimología, significa el gobierno de los mejores, ¿no? O de los más poderosos, ¿ya? En el ámbito del conocimiento, esto se manifiesta de la siguiente forma. El conocimiento es solo para algunos. El conocimiento es solo para algunos, ¿ya? Es propio de las clases dominantes, ¿ya? Es un saber que es iniciático, ¿ya? Iniciático que es oculto, o de genios, comillas, o de genios creativos. ¿Ya? Todo esto
se manifiesta en un tipo de concepción del conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento que es oculto, que es irracional, que está la base de datos. Claro, la base de datos suele ser un conocimiento así. Ahí Ilan, también lo tienes en el clavo. Muchas cosas que nosotros vemos por el acceso al conocimiento, claro, buscan que hay una especie de exclusión, ¿no? ¿Ya? Espero que esa no sea la intención final, la intención última de nuestras clases cuando buscamos información en las bases de datos, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces el conocimiento se está tratando así, cuando en realidad no es así. Veamos acá. Claro, 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 claro. Ahí también, en este hecho histórico que relata Natalia, ya con respecto a la traducción de la Biblia, tenía eso también que ver. ¿Ya? El irracionalismo está presente en nuestra vida y espero que ustedes lo nieguen, que ustedes lo combatan, porque en realidad lo que tiene que ser el conocimiento tiene que ser público, tiene que ser para todos. Todas las personas podemos aprender y saber. ¿Ya? Esa es una posición real, la posición objetiva, ¿bien? Es que los seres humanos tendemos al conocimiento. ¿Ya? Pero hay muchas veces que nosotros mismos nos negamos a aquello. Veamos la ilustración, por ejemplo. Dice, recuerden que se trata de convencerles de que tenemos la razón, aunque no sea del todo cierto. ¿Ya? Aquí tenemos a un Protágoras nuevo, ¿no? Un Protágoras empresario. ¿Ya? No todo es válido, chiquillos, cuando nosotros hablamos de el tema del conocimiento. ¿Ya? Esta palabra relativismo se empleó en base a lo que decían las teorías científicas, ¿no? Pero una cosa es la teoría científica y otra cosa es lo que pasa en la cotidianidad o con el conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, tiene que haber una posición válida, tiene que haber una posición verdadera, ¿ya? No una posición que niegue el conocimiento que sea para algunos, ya que sea solamente de clase, o que sea oculto, así iniciático, como por ejemplo el horóscopo, ya, o el tarot, si ustedes se fijan. No todas las personas saben tarot, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no todas las personas saben tarot, porque es un saber iniciático, alguien te tiene que iniciar, así como otorgar el conocimiento. Para nada, el conocimiento es público, el conocimiento debe ser entonces cuestionado, legitimado también por el ámbito público. Veamos qué nos dice acá. ¿Ya? Los naipes, ¿no? Tampoco los naipes. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito acá. Recuerden entonces que no todas las posiciones son válidas. ¿Ya? No es lo mismo poner, por ejemplo, a una persona que lee el horóscopo, ¿no? Y a un médico, por ejemplo. O no es lo mismo, les voy a poner el ejemplo que les puse a los otros chiquillos. No es lo mismo, entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Decir que todos estamos en guerra, todos estamos en guerra, ya, con un enemigo poderoso e implacable, implacable, ya, frente a otra posición que habla, por ejemplo, sobre los cuidados y también sobre los cuidados, ¿ya? Y restricciones racionales respecto a la pandemia. No es lo mismo decir eso o lo otro, no es lo mismo. Por eso es importante tener estos criterios, ¿ya? Que no todas las posiciones son válidas si es que estas no buscan una verdad objetiva, ¿ya? No todas las posiciones son válidas. Veamos acá. Claro, 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 claro. Eso es importante. Ya cuando nosotros tenemos una posición aristocrática, el conocimiento es solo para algunos, ¿ya? Por ejemplo, el conocimiento que tienen las personas que tienen mucho dinero con respecto al flujo de los capitales o a la especulación, ¿ya?
Ahí tenemos un conocimiento que es oculto, ¿no? Ya que solamente para unos iniciados que tienen un conocimiento ya desde determinadas universidades o, por ejemplo, determinados círculos sociales. ¿Ya? Eso hay que combatirlo. Eso es bastante irracional, por decirlo así. ¿Ya? El conocimiento tiene que ser público, chiquillos, como les decía, y tenemos entonces que dice si el conocimiento se puede tomar a la fuerza. ¿Ya? Natalia, ahí tenemos una contradicción, ¿no? El conocimiento no siempre es fuerza, no siempre debería ser fuerza, o no siempre, por ejemplo, debería otorgar poder, ¿ya? El conocimiento es el conocimiento, ¿ya? El conocimiento científico. No es, cuando nosotros hablamos de fuerza, es su utilización, ¿okay? Nosotros en este momento, como estamos hablando de nociología, no estamos hablando de eso, ¿ya? Las implicancias que puede tener lo vamos a ver después. Pero por ahora, ya el conocimiento no es que se toma la fuerza o no, el conocimiento tiene que ser una posición teórica, ¿ya? Y muchas veces esa posición teórica queda detrás, por ejemplo, de movimientos que tienden a la fuerza, ¿no? O que tienden a las acciones. Eso sucede mucho, mucho, mucho. Parece que las personas que toman la acción entonces ya lo hacen con una cierta iniciativa que eh, anula las posiciones frente al conocimiento, ¿ya? Como quien llega más rápido, ¿no? Al resultado, pero no es así en realidad. No debería ser así cuando nosotros estamos hablando de la reflexión, por ejemplo, o estamos hablando de la filosofía. ¿Mm? Muy bien, vamos a seguir acá abajito. El racionalismo, el empirismo y el pragmatismo. Nos quedan estas tres posiciones. Bien, chiquillos, aquí nos quedan 3 minutos de transmisión. Voy a pausar y continuamos en un momento. Pausamos y nos vemos. Muy bien, continuamos entonces con lo que estamos viendo sobre teoría del conocimiento y estamos viendo también sobre la posibilidad del conocimiento. Bien, hemos estado visitando el escepticismo y el agnosticismo que niegan entonces cualquier posición frente al conocimiento, ¿ya? Y también no creemos en la posibilidad, nos abandonamos, ahí como decía Natalia, frente a la religión y frente a las formas de idolatría, tal como le ocurría entonces a este pastor, ¿no? Bien, sigamos acá el relativismo. Dice, depende de las circunstancias o las condiciones, se vuelve la verdad una forma relativa dependiendo, por supuesto, de las mismas condiciones y niega la verdad objetiva. ¿Ya? ¿Son todas las posiciones válidas? Por ejemplo, podríamos preguntarnos. Sobre todo podríamos preguntarnos si los neofascismos son válidos, ¿ya? En en esta nueva pluralidad de voces que tiene la democracia, ¿no? Ahí hay una cierta paradoja de la pluralidad, donde nosotros debemos juzgar, ya refiriéndose a la objetividad, por ejemplo, de los derechos humanos, ya que no hay posiciones, hay posiciones que no son válidas finalmente. ¿Ya? Las posiciones, por ejemplo, que se basan en la raza, se basan, por ejemplo, en la sangre o en posiciones que son totalmente irracionales. No deberían ser parte del debate. ¿Mm? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, algunos carteles de políticos, ya que me acuerdo uno que salía, por ejemplo, el dictador en la esquina, ¿ya? Algunos podrán decir la democracia lo permite, ¿no? ¿Ya? Una persona que a esta altura de la vida se fije entonces o tome como inspiración al dictador. Esas cosas están sucediendo en nuestra actualidad y nosotros deberíamos juzgarlos con razón, ¿no? ¿Ya? Esas personas no deberían estar teniendo una campaña electoral, sino que deberían estar presas. Esas cosas son importantes para el pensamiento. ¿Bien? El irracionalismo, veamos acá, dice posición que surgió históricamente en contraposición al teologismo medieval de la escolástica. Veamos acá. Claro, claro, claro.
Ahí, por ejemplo, Natalia dice, había un candidato, dice, donde simplemente salió un perro, y claro, que era para la gente se fijara, claro, se fijara en el animal y no a quién votan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, la persuasión, ¿ya?, de ese cartel es totalmente irracional. Claro, no cabe duda de eso, no cabe duda, no cabe duda. ¿Ya? Igual había una candidata que decía, por tener apellido Mayo, decía, todo va bien con Mayo, todo queda bien con Mayo, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros estamos viendo cuestiones muy extrañas en las campañas electorales últimamente. Bien, veamos acá qué nos dice el chat. Dice el racionalismo, veamos esta posición. Posición que surgió históricamente en contraposición al teologismo medieval de la escolástica. Sostiene que el origen del conocimiento está determinado por la razón. La fuente del conocimiento tiene como puerta de partida y llegada del pensamiento. ¿Ya? Aquí ya nos referimos a una posición histórica, el racionalismo, ¿ya?, detentado por la persona de René Descartes. René Descartes, que a propósito, hoy está de cumpleaños Descartes. ¿Ya? ¿Cuántos años cumpliría Descartes? A ver, veamos acá. Yo lo tenía ahí, lo compartí en mis redes. ¿Ya? Un día como hoy, en marzo, 31 de marzo de 1569, nace René Descartes. 1569. Bien. En este periodo, entonces, nosotros descubrimos con Descartes, que espero que ustedes ya lo hayan visto. Los niños del paralelo me dijeron que sí. Describimos esta verdad que es el pienso, luego soy. Oh, muy bien. O pienso, luego existo, como lo traducen otras personas. ¿Ya? Cuando decimos pienso, luego existo, es porque existe dentro de nosotros, veamos acá, veamos dentro de nosotros, ya, la capacidad racional de entender que existe un yo, ¿ya? Existe un yo, que va entonces a repensar los objetos desde allí. ¿Ya? Recordemos la estructura misma del conocimiento, ¿no? Ya hay un sujeto y hay un objeto. ¿Ya? Estos dos entonces están íntimamente implicados en una relación de conocimiento. ¿Bien? Y aquí está el objeto. Objeto. Pero para que exista esta estructura, yo tengo que validar entonces al sujeto que conoce. Validar entonces al sujeto. Y por ende, nuestra capacidad racional es la que nos permite entonces acceder al conocimiento. ¿Ya? Desde Descartes nosotros sabemos eso, ¿no? Existe un yo trascendental, una intimidad ahí del yo, que nos permite entonces conocer a través de la razón. ¿Ya? Pienso, luego soy, entonces se conoce por medio, y esto es muy importante, de la facultad de la razón. Para Descartes y para todos los pensadores ilustrados, ya la razón es lo mejor repartido entre las personas, ¿no? Mejor repartido entre los hombres. Y por tanto, todos tenemos la capacidad de conocer. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos una posición que es racional y no irracional, ¿no? Una posición donde todas las personas podrían eventualmente conocer, ¿ya? O podrían ser garantes de cierto conocimiento. Bien, esto es muy importante, muy importante, muy importante. Si no estuviera Descartes aquí entre nosotros, ¿ya?, no tendríamos nosotros una posición válida para hablar con razón sobre la posibilidad de que todos podemos conocer. Por otro lado tenemos al empirismo. Dice, sostiene que la fuente del conocimiento, el origen del conocimiento, está dado por la experiencia y los sentidos, por lo sensorial. El más caracterizado representante fue John Locke, quien en su ensayo sobre el entendimiento humano niega la existencia de ideas innatas, afirmando que la mente es un papel en blanco, libre de toda descripción, sin ninguna idea. El debate entre los empiristas y los racionalistas va a marcar la teoría del conocimiento, ¿ya?, donde, por ejemplo, los empiristas
empiristas van a decir que el ser humano nace sin, ¿ya?, capacidad, sin la capacidad racional, y que todo lo que aprendemos lo sabemos mediante la experiencia y los sentidos. ¿Ya? Eso es muy importante. Se niega entonces esta capacidad inicial, ¿no? Para Descartes, la razón, ¿ya? Uno nace con la capacidad racional. Pero para los empiristas esto se va aprendiendo, ¿no? Bien, esa es la diferencia. Y estos dos pensadores, ¿o no? Estas dos posiciones, mejor dicho, frente al conocimiento, ya sería racionalismo y empirismo. Racionalismo y empirismo van a fundamentar las discusiones de las primeras voces de la teoría del conocimiento. Ya, son escuelas, han marcado el carácter de la teoría del conocimiento, y hasta hoy, por ejemplo, son objeto, ¿ya?, de reflexión. Es muy importante saberlo eso, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se han fijado que los bebés inventan palabras? ¿Se han fijado en eso, chiquillos? ¿Se han fijado que los bebés inventan palabras? Veamos acá, ¿qué dice el chat? Sí. Amnio. Muy bien. A la bebida, excelente. Ya, los bebés inventan palabras que nunca han escuchado, fíjense acá, porque tienen la capacidad racional del lenguaje. Ya, esa teoría la dice un pensador que se llama Noam Chomsky, por ejemplo, que se llama la teoría generativa, ¿no? Esa teoría está inspirada en Descartes, donde dice que el pensamiento, ¿ya?, o el lenguaje en realidad se genera más allá, ¿ya?, de la experiencia personal. Por ejemplo, aquí en lo que dice Natalia, que la sofrina dice amnio a la bebida, ¿ya?, esa palabra nunca la escuchó, ¿ya? Entonces los empiristas dirían, chuta, no la escuchó, no la aprendió por fuera, sino que la aprendió dentro de su capacidad racional, ¿ya? Yo me acuerdo que mi hijo decía úpame para que yo lo levantara, ¿ya? Úpame es una palabra que él inventó, ¿ya?, que es de acuerdo a su razón, ¿ya? No la vivió en su experiencia, si usted se fija, ¿ya? Hay una cuestión que es racional en el ser humano, que es, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, ya que es la capacidad de razonar, que nosotros la tenemos que tener presente a la hora de conocer. Bien, vamos a la última posición por ahora, el pragmatismo. Según el pragmatismo, los pensamientos no son más que instrumentos por los que los seres humanos intentan lograr ciertos fines y deben ser juzgados por su eficiencia en servir a estos fines. Así, las creencias son instrumentos para tratar la experiencia y deben ser juzgadas como tales. Sus representantes fueron Rawls, Fichte, Peirce, James, Schiller y Dewey. Veamos acá, caracterizados en su conjunto por adoptar una posición idealista subjetiva, dice acá, relativa a condicionar la verdad al criterio independiente del sujeto de utilidad. Eso es muy importante. En el pragmatismo nosotros condicionamos la verdad a la utilidad. En realidad, como descubre Wells en su obra El pragmatismo, filosofía del imperialismo, dice acá, la verdad está subordinada solo a los gustos, caprichos e intereses de las clases dominantes. En el pragmatismo, finalmente, se ha integrado el neopositivismo, que es una posición que vamos a ver, ¿ya? El pragmatismo, entonces, nos dice que el conocimiento, la verdad, mejor dicho, la verdad se relaciona con la utilidad, ¿ya? Con la utilidad. Entonces, esta está condicionada a los fines del sujeto, lo cual nos lleva en su radicalidad
¿ya? A una posición idealista, subjetiva, idealista subjetiva, que termina siendo irracional. ¿Ya? Esto del idealismo subjetivo es muy fácil. ¿Ya? Se dice entonces que las personas cuando son idealistas y subjetivas creen que el yo es predominante frente a la realidad. Vamos a poner aquí el yo. Entonces son los pensamientos los que están subordinando lo que es real. Bien, eso nos puede llevar incluso a enfermarnos. Pero muchas veces sucede eso. El yo frente a la realidad. ¿Ya? ¿Cuál será más importante? La realidad. La realidad. 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 ¿Ya? Y ahí también se juega esto. Realidad. Realidad. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una posición pragmática, creemos que los fines propios ya son subordinan la realidad, ya, lo cual es una posición bastante peligrosa, pero la mayoría de las personas hoy creen que la verdad es utilidad. Veamos acá. Puede ser. Por ejemplo, en alguna posición, ¿ya? Ahí, Natalia, podríamos decir que una persona cuando niega, por ejemplo, la ciencia, ¿ya? Y lo subordina todo a Dios, ¿ya? Puede ser una posición pragmática. El pragmatismo también tiene que ver mucho con la dominación, por ejemplo. ¿Ya? Cuando decimos, por ejemplo, no será el destino o será Dios, eso termina siendo algo práctico para negar, por ejemplo, una búsqueda más allá. Y ahí tienes algo de razón ahí en lo que me estás diciendo, obviamente. Bien, tenemos esto que es bastante peligroso, como les decía hoy. Ya el pragmatismo produce, sí, ya, produce ciertos movimientos. Ahí, por ejemplo, lo que me decía recién Natalia sobre el conocimiento y el poder, se vuelve en una búsqueda práctica, por ejemplo, ya, de la utilidad. Pero el conocimiento es mucho más allá de eso, mucho más allá. ¿Ya? Por ejemplo, algo que hace explotar el pragmatismo, por ejemplo, es el tema del arte. El arte no es útil, ¿no? El arte es expresión, por ejemplo. ¿Ya? El arte va a intentar plasmar entonces en la forma lo esencial de la realidad. ¿Bien? Y eso no es algo útil solamente. El pintor obviamente tiene que ganar dinero para sobrevivir, ¿no? Pero su búsqueda es mucho más allá y mucho más trascendente. ¿Ya? Acá tenemos varias posiciones entonces que nos van a hablar sobre el conocimiento y cómo nosotros lo tratamos. ¿Ya? Cómo tratamos el conocimiento y cómo vamos entonces a abordar los mismos problemas del conocimiento. Vamos acá. Mm, claro. Claro, pero el arte cuando termina siendo un beneficio propio ahí, Natalia, termina siendo un arte más bien servil, ¿no? Algo que no genera una cierta forma de inspiración o una forma nueva. Ya termina siendo solamente para vender y eso no es una forma propia del arte, por supuesto. ¿Ya? Es más bien del negocio en ese sentido. ¿Ya? Vamos a recordar lo que hemos visto en esta clase, ya que nos queda muy poquito, ¿ya? Recordemos que en la primera parte ya hicimos una revisión de lo que ya hemos visto. Vimos la filosofía, recuerden que estamos viendo la rama de la filosofía que se llama gnoseología, ¿ya? El conocimiento nos permite quitar el velo, ¿no?, de las situaciones, ¿ya? Poder generar un conocimiento científico en base a la verdad, la duda y la objetividad. ¿Ya? Existen tipos de conocimiento que ya lo revisamos y hoy estamos hablando sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Si existe o no el conocimiento, ¿ya? Si es que es posible. ¿Ya? Existen distintas posiciones. Por ejemplo, está el escepticismo y el agnosticismo.
muy bien, que niegan la posibilidad del conocimiento y se abandona muchas veces a la religión y a la idolatría. Por otro lado, tenemos el relativismo, que nos dice que la verdad depende de las circunstancias o las condiciones, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de los derechos humanos es fundamental. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, que es la forma de legislación más avanzada, ya más trascendente que nos hemos dado como seres humanos, estas no pueden ser condicionadas, ya sea a una raza, a una religión, ya sea a una circunstancia previa de ciertas condiciones. Los derechos humanos tienen que ser universales. ¿Ya? No se pueden relativizar por una circunstancia. Ahí nosotros, por ejemplo, podríamos ver el caso de la pena de muerte. ¿Ya? La pena de muerte, por ejemplo, circunscribe o condiciona el derecho fundamental de la vida, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí hay un debate siempre presente, ¿ya? Y que existen muchas posiciones relativistas frente a esta, ¿no? Pero siempre es una cuestión de debate. ¿Ya? Vimos que no todas las posiciones son válidas, ¿ya? Que si es que son posiciones irracionales, por supuesto hay que decir que no son válidas, ¿ya? El conocimiento es público, como les decía, el conocimiento es trascendente, el conocimiento no se remite solamente a unas clases sociales, ¿ya? Sino que es algo que nosotros tenemos que propiciar y aprender. Muy bien, la posibilidad de conocimiento tiene cierta historia, ¿ya? Que se fija también en estos conceptos de racionalismo y empirismo, que han determinado entonces nuestras posiciones sobre el conocer y sobre el pragmatismo, que es otra posición que la vamos a estar viendo a su vez. Bien, ya chiquillos, vamos a terminar por ahora. Ya nos vamos a remitir a la próxima clase. Y recuerden estudiar un poquito porque la próxima clase vamos a hacer un cierto quiz. Ya vamos a revisar algunas cosas que ya hemos revisado para prepararnos para la evaluación de la segunda semana de abril. Bien, entonces nos desconectamos. Yo me veo con los chiquillos de lectura especializada en un ratito más. Y que tengan buena mañana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, Profe, profe. cuídense. Chao, cuídense. Cuídense, cuídense. Chao, Nos profe. vemos acá. Chao, Nos vemos. profe. Chao, chao, chao.